Entonces resulta que los tipos, y particularmente hay un tipo, que se genera o se encuentra un detalle sutil, que si esto se parece mucho a un problema que estaba rayando esta mañana, pero era de mecánica, pero es muy parecido. Es un problema de la ley de Stokes. ¿La rayaron alguna vez? En mecánica de fluido la rayamos la ley de Stokes. Un fluido con viscosidad, donde hay una esfera que está cayendo dentro del fluido. Entonces hay una curva que dice que la velocidad va aumentando hasta que llega a un valor máximo y luego se mantiene que constante. Solo que no tiene estrictamente este comportamiento, es más una cuestión de tipo exponencial. ¿Sí saben? Porque esto no sé qué tan exponencial sea, se ve como un poco raro acá. Pero la curva hace como así, se sube hasta un valor máximo, ¿sí? Pero entonces yo tengo una pregunta. Eso responde a, por ejemplo, ¿cuál es la velocidad que tienen la velocidad que tienen las gotas cuando caen del cielo en la lluvia? ¿Sí? Según las leyes de Galileo, pues la velocidad de las gotas en nuestro cerebro debería llegar casi con velocidad infinita, a una velocidad muy elevada. ¿Sí estamos? Según Galileo, la velocidad no es constante, es variable, sigue variando hasta infinito. Pero cuando sale la ley de Stokes le dice, no, quieto, eso no puede aumentar hasta infinito, porque la fricción la está deteniendo. Entonces lo que yo hice fue preguntarme, oiga, ¿y a qué tiempo t la velocidad se hace constante? Entonces miré el modelo de la ecuación diferencial, todo el rollo, la radié, no sé qué, bla, bla, bla. Encontré una condición crítica que yo sé que funciona, y es que cuando la fuerza de empuje, cuando la fuerza de fricción viscosa es igual al peso, el sistema se equilibra. Y entonces ya no hay más aceleración, así que ahí llegué a la velocidad crítica. ¿Sí estamos? Pero entonces dije, voy a preguntarle en qué tiempo ocurre. Y la ecuación, por lo menos según lo que yo rayé, pues es que esté más equivocado, más jodido y todavía ni me haya dado cuenta. Pero lo que yo rayé es que esa ecuación no me da respuesta a eso. No puedo despejar el tiempo, siempre me da indeterminado. O sea, me da en dónde, me dice que eso siempre ocurre en infinito, y pues yo sé que en infinito todos los gases, todos los sólidos van a tener 3R. Pero yo quiero preguntar es, ¿en qué momento, en qué diablos de tiempo, a qué temperatura T estos manes llegan a ese valor crítico más o menos que es 3R? Esa es la pregunta, por eso digo que esto se parece mucho. Porque yo le estaba preguntando era, ¿en qué tiempo T, es una gráfica de R contra T, en qué tiempo T llegaba a esa velocidad crítica? Y es lo que me estoy preguntando, ¿en qué temperatura T esto llega a qué? A ese valor crítico, ¿sí? Y ahí es donde se pone fuerte, ¿sí? ¿Qué dije yo? Pues no lo rayé, pero le dije a un pelado como un pilo, le dije, rayé eso así. Yo le dije, hágase una expansión en serie de Taylor, una expansión a primero o segundo orden, y despejemos el tiempo T, que eso fijo ahí nos da. Pero así con la exponencial sola, virgen, despejar el tiempo, siempre hay determinado. Entonces de pronto esa expansión en serie de Taylor sí nos puede dar un valor de tiempo por acá. Entonces eso es no sé acá, entonces, porque miren que yo nunca hablé de la curva, ¿no? Solo hablé de que del valor constante. ¿Cómo se modela esto? No sé, tocaría revisar la parte teórica de cómo modelan esto en mecánica estadística para llegar ahí. ¿Sí estamos? Eso ya es, no sabría decirles, les diría mentiras y prefiero no decir nada. ¿Sí estamos? Pero sería interesante. Bien, el caso es que los tipos encuentran que hay una temperatura T crítica para la cual uno ya puede asumir que el sólido ha llegado a su capacidad calorífica molar constante, o la relación de Coulomb-Petit. Y esa temperatura, digamos por ejemplo en este caso, no sé, en el plomo, no sé si ahí nos dice la del plomo, yo vi que era como el orden de 88 Kelvin, por ahí estar yo equivocado. Más adelante sé que dice que la temperatura de Debye, porque esto se llama TD, T sub T, es del orden de 88, ¿sí o no? Para el plomo, ¿estamos de acuerdo o no? La temperatura de Debye para el plomo es de 88 Kelvin. ¿Qué es la temperatura de Debye? Debye, mira, aquí vamos a escribir la temperatura de Debye, creo que se escribe así. ¿Me revisan eso? ¿Acá? No, al final. Ah, aquí. Listo, gracias. Entonces, la temperatura de Debye, ¿sí? Este señor encontró los valores de temperatura para diferentes materiales. Miren que la temperatura de Debye no es la misma para todos los materiales, eso ya es otra cosa. ¿Sí estamos o no? La temperatura de Debye para los materiales sí cambia. ¿Cómo así? En el plomo la temperatura es más o menos esta. Según mi dibujo, que no es muy bueno, la temperatura para el aluminio, según mi dibujo, estoy aclarando que según mi dibujo, porque si no alguien va a salir así, pero es que este tipo dijo, no, es según mi dibujo, porque
porque mi huevo no es del 100% cierto, bueno. Hice curvas cualitativas, pero entonces si fuera el caso, la temperatura de Debbie para aluminio estaría por acá en esta región. No sé, sería superior a la temperatura ambiente. ¿Está de acuerdo? Tal vez, no sé, 300, 400 Kelvin. ¿Sí estamos? Tú me dices, bueno, entonces más o menos por ahí sería, mi amiga dice que es más o menos 400 Kelvin, yo creo de vos. Entonces digo que la temperatura de Debbie es más o menos 400 Kelvin para aluminio, ¿sí? Mientras que si ustedes revisan en esta gráfica la temperatura de Debbie ni siquiera aparece para quién, para el carbón. O sea, uno le sigue metiendo y el carbón sigue cambiando su ¿qué? Su capacidad calorífica molar. La temperatura de Debbie de esto, estoy mal, es como 1800, 1000 y alguito. ¿Y qué? 1860. 1860 Kelvin, eso es por acá, bien lejos. ¿Estamos de acuerdo o no? O sea que no concluye que cada sustancia tiene su temperatura de Debbie. ¿Cómo la ven? Entonces imagínense que como los tipos encontraron que hay una temperatura crítica para las diferentes sustancias, para llegar a la capacidad calorífica molar constante, entonces los tipos decidieron hacerse otra gráfica. Una gráfica que les permitiera relacionar la capacidad calorífica molar con la temperatura y la temperatura de ¿qué? De Debbie, ¿sí? Porque la temperatura de Debbie resulta ser fundamental para cada sustancia. Entonces los tipos se hacen esta gráfica, este mamarracho, que seguramente ustedes verán ahí en nuestro libro de guía, que es muy brutal, que es nuestro amigo Resnick. Entonces aquí el tipo hace una gráfica de T contra T sub T. T sobre T sub D, es un cociente. ¿Sí estamos? Es un cociente. Y acá nos hacen un juego de la capacidad ¿qué? Calorífica molar. Otra vez, nuestra capacidad calorífica molar, que sería esta. Así que le pongo una M de capacidad calorífica molar para que ustedes lo tengan claro. ¿Listo? Y entonces al hacer la gráfica los tipos encuentran algo bien interesante, y es que todas, absolutamente todas las sustancias se ajustan casi que perfectamente a una curva teórica que Debbie calculó. ¿Sí? Es que lo poderoso de Debbie no es la temperatura de Debbie en sí, sino es la formulación teórica de un modelo matemático que describe este comportamiento, ¿sí? Entonces Debbie encontró una curvita así, ustedes me corrigen, sé que es una curvita como así. ¿Sí estamos? Puede ser que esté equivocado. La curva es más o menos de ese estilo. Todos, absolutamente todos tienen una cadera que a un valor aquí constante. ¿Cuánto es? Sorpréndanme. ¿Cuánto? 24.9 o sea, el orden de 25 julios sobre mol por Kelvin. ¿Estamos? Porque la capacidad calorífica. Entonces ahí no ha cambiado nada. Entonces aquí va nuestro 25 julios sobre mol por Kelvin. ¿Listo? Pero entonces el tipo plantea esta curva teórica. Como esto, no hay rama de la física más experimental que la termodinámica, entonces los tipos empiezan a ¿qué? A hacer experimentos, y él seguramente señala cada experimento con un símbolo diferente: circulitos, triangulitos, palitos, rayitas, corazoncitos, lo que usted quiera. Y él dice: mire, todas las sustancias que usted quiera, no sé qué sustancias tenga, pero digamos que hay una que es con triangulitos, y entonces los triangulitos le van marcando a uno la tendencia de esa sustancia. No necesariamente todos los triangulitos están sobre ¿qué? Sobre la línea teórica, pero la línea teórica es un ajuste casi que perfecto ¿a qué? A todas las sustancias sólidas, incluyendo el carbón. A pesar de que el carbón tiene este comportamiento, cuando se le trabaja con los cocientes de T sobre T de Debbie, esto es lo que llaman los expertos como una normalización. Es como comparar todas las T respecto a una T fija conocida para cada sustancia, ¿sí? Entonces, normalizar a veces le muestra a uno que cuando uno normaliza, todo el mundo obedece una misma ley. ¿Cuál ley? Esa ley que Debbie plantea ahí, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Por qué no entro en detalles de la ley de Debbie? Porque si ustedes leen, mi amigo Resnick dice que la ley de Debbie es planteada a partir de argumentos mecánico-cuánticos. De hecho, la termodinámica que nosotros estudiamos, que es la termodinámica clásica, explica todo esto. Tal vez así que lo acabo de hacer. ¿Estamos de acuerdo o no? Y acabo de contar la relación. Pero la pregunta es: bueno, profe, ¿y qué diablos ocurre de aquí para acá?
La respuesta a la pregunta la tiene la mecánica ¿qué? Cuántica, porque esos son eventos estrictamente ¿qué? Cuánticos, eventos estrictamente cuánticos, ¿sí? En donde pues, yo me acuerdo que cuando estudié mecánica cuántica aquí ocurren unas cosas que se llaman como distribuciones o partículas especiales. Por ejemplo, aquí hay unas partículas que se llaman partículas fermiónicas o partículas bosónicas. Eso depende básicamente del spin, ¿sí? Dependiendo del spin de los electrones o protones, porque pues a veces son los que entran a dominar en escalas cuánticas. ¿Sí estamos? Entonces ahí uno empieza a mirar esos procesos. Yo me acuerdo que yo tengo bueno, creo que yo les había contado, si no les he contado pues podrían mirarlo. Eso lo prometí en mecánica de fluidos, nunca pudimos llegar a esa idea que era el momento cumbre máximo del curso de mecánica de fluidos, que podría ser también chévere en termodinámica, sino que se pone muy violento. Y es que yo tengo un articulito de un modelo que desarrollamos con un amigo, pues un modelo no, el modelo ya está desarrollado, lo que hicimos fue unos cálculos computacionales para un modelo que es el modelo de Chandrasekhar para determinar el comportamiento de una estrella enana blanca. Entonces, una estrella enana blanca se asume constituida de unas partículas que se llaman partículas fermiónicas, ¿sí? Se supone que en el núcleo los que dominan son los electrones están así realborotados, ni siquiera están unidos a núcleos atómicos porque resulta que de afuera hay una presión elevadísima. Y si la presión aumenta sobre el gas, ¿la temperatura qué hace? Si la presión aumenta sobre el gas, ¿qué hace la temperatura del sistema? Elevarse. Entonces imagínense eso allá dentro de una estrella, ¿cómo está? ¿Cómo está esa gente? Recaliente, o sea, moviéndose a velocidades completamente groseras, agitadas, impresionantes, ¿sí? Pero entonces resulta que cuando uno trabaja un gas fermiónico es porque está asumiendo que las interacciones electromagnéticas o eléctricas de las sustancias sí son relevantes. ¿Se va a entender? Entonces ahí es donde se pone fuerte la cosa. El caso es que con ese modelo uno puede construir el comportamiento de la estrella de enana blanca, ¿sí? O estrella fermiónica. ¿Cómo construí eso yo? Con una distribución que se llama la distribución de Fermi-Dirac, porque aquí puede haber distribución de Fermi-Dirac, Maxwell-Boltzmann y... ay, no me acuerdo que hay otra, pero no me acuerdo cuál es, ¿sí? Entonces todo es cuántico, no es tan trivial, ¿estamos? Pero nosotros no vamos a jugar a nada cuántico. Recuerden que les decía a ustedes que toda la termodinámica clásica vienen los cuánticos y dicen, ah, sí, perfecto, en el límite clásico todo es igual. Solo pasan cosas acá. Si ustedes revisan la escala de temperatura en ese libro acá, la escala de temperatura es pequeña, estamos hablando de temperaturas muy bajas. Porque si de aquí a acá hay 88 Kelvin, pues 88 Kelvin todavía es frío, ¿estamos de acuerdo? Y de aquí a acá ya prácticamente es el cero absoluto. Si estamos en esas escalas de temperaturas que estoy hablando que ocurren los eventos cuánticos. Ahí eso es una locura. Yo me acuerdo que yo rayé cosas y eran como chéveres, pero ahorita no me acuerdo mucho. Era fuerte, era difícil, o era complejo entender. Bien, entonces, ¿me entienden cómo es el juego de la normalizada? ¿Sí? Hacer que todo el mundo se comporte igual, incluyendo el carbón, aunque se ve muy loco allá. Entonces, pero eso se logra solo con la temperatura débil. Con la temperatura débil. ¿Cómo lo ven hasta ahí? Pero hay cambios de estados en los materiales. Esa es una buena pregunta. El tipo nos dice que esto estamos buscando de que no haya cambios drásticos de estado, porque pueden haber cambios de estado, incluso hay una cosa que se llaman transiciones de fase, que es decir, que el material cambie de un estado a otro. El objetivo es que eso no pase, ¿sí? No pase, o difícilmente que pase. Si estamos siempre sobre el mismo material, además porque tenga presente que estamos asumiendo que siempre funciona sobre sólidos, y si hay un cambio de fase, pues entonces ya, o estado, ya no podría ser siempre sólido, ¿me entienden? Entonces estamos asumiendo que siempre en estas regiones los materiales son sólidos. Hay un problema, puede ser que haya materiales que sean sólidos en una región de estas, pero después que cambien de estado y ahí ya las cosas con toda seguridad pueden cambiar. Entonces hay que tener cuidado, ¿sí? Porque obviamente cuando uno cambia de estado, cambia los enlaces, cambia todo lo que les decía, y entonces eso se pone más complicado. Sí, ya es otro problema. Bien, entonces miren que esto no es para nada trivial. Aquí lo más interesante fue esto, encontrar que la relación de Browne-Petit nos garantiza que esto nos da 3,0. ¿Sí estamos? ¿Qué pasa? El resumen es eso, sobre sólidos. Sobre sólidos no hay mucho más que
que decir. Pues seguramente Resnick tiene varias tablas ahí, que él siempre se hace unas buenas tablas de cómo son las capacidades caloríficas molares para las diferentes sustancias sólidas. No sé si de pronto en la tabla nos podemos hacer una idea. Si quieres me la prestas un momento y miro la tabla a ver en las tablas. Ah, sí, entonces dice, miren que es bien chévere porque aquí dice capacidad calorífica molar. Voy a mostrar aquí en el video de ustedes, ahí también lo pueden revisar. Y es, aquí están las capacidades caloríficas molares. Y para sustancias como el plomo, ¿qué más hay? Tungsteno, plata, cobre, los valores en general tienden a ser los mismos, ¿no? Miren, plomo, la capacidad calorífica molar. Miren qué diferencia entre la capacidad calorífica específica, ¿cierto? Por ejemplo, que es con respecto a la masa. Dice que el plomo 129 julios sobre Kelvin por kilogramo. El tungsteno 135, la plata 236, el cobre 387. Estoy hablando de la capacidad calorífica específica, que es respecto a la masa. Mientras que miren qué pasa con la capacidad calorífica molar. Dice plomo 26.7. ¿Estamos? Tungsteno 24.8. Recuerden que estas son relaciones experimentales, ¿no? No esperen que todo el mundo esté justamente donde, ahí, sino que hay una fluctuación, ¿cierto? Con márgenes de error, con todo el juego. ¿Me hago entender o no? ¿Qué es lo que estoy diciendo acá? Hay una curva teórica y los datos están por ahí, cubriendo la curva teórica, ¿no? Entonces, la ciencia no es que, por eso es que cuando los profesores lo miran a uno le dicen, bienvenido a las ciencias exactas. Usted siempre tiene que preocuparse cuando un profesor le diga eso. Parece ser que el hombre no sabe de qué está hablando, porque esto exacto no tiene nada. Siempre hay margen de error, siempre hay margen de error. Y más que todo si la cosa es experimental en termodinámica, pues más fuerte. Sigo, cobre 24.6, carbono 6.02. De pronto aquí puede decir medidas a la temperatura. Ah, miren, aquí es muy importante. Medidas a la temperatura ambiente y a la presión atmosférica, a menos que se indique otra cosa. Entonces, claro, puede ser que por ejemplo el plomo, ¿sí? El plomo, como está ahí, pues puede ser que pueda ser un margen de error ahí en la medida, un detalle sutil. Si estamos igual en esa temperatura, o puede ser que en esa temperatura todavía no esté estabilizado el valor de la capacidad calorífica molar. Si estamos de pronto más adelante en la temperatura, o sea, temperaturas más elevadas, puede ser que ya esté estable sobre el 25. El aluminio 24.3. Miren que casi todos los que el tipo plantea, el 26, el 24, el 25, el 24 y el 24.3, que son para plomo, tungsteno, plata, cobre y aluminio, en temperatura ambiente y a presión atmosférica, a temperatura ambiente y a la presión atmosférica, ya están estables, o sea, ya todos han llegado ¿a dónde? Acá, prácticamente todos ya han llegado ¿a dónde? Acá, justo en la temperatura que ambiente ya casi todo el mundo está ahí listo, pero eso no le pasa a todas las sustancias. Es lo chévere de que los tipos se den cuenta de que no importa que eso no haya ocurrido, igual todos se comportan igual. Pero el plomo es un valor mayor. Sí, eso es lo que yo te decía, que puede ser un margen de error ahí, una medida, y de pronto después se estabilice sobre el valor de 25 más o menos. Puede ser. ¿Sí? Bien. ¿Cómo lo ven hasta ahí? ¿Está claro? Listo. ¿De qué quiero que hablemos? Ya para cerrar esa historieta, ¿sí? Hablemos del gas ideal, que es la partecita que sigue ahí, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo hablé de una cosa que se llamaba el famoso factor gamma? ¿Cierto? Que nos servía para procesos adiabáticos. Ya casi llega el día en que yo justifico por qué gamma existe, para qué existe gamma y cómo es útil gamma. ¿Sí estamos? Porque eso es de las pocas cosas que hemos puesto que toma tu gamma, nos vemos. ¿Sí? Recordando que yo dije que gamma está definido como CP sobre CB, donde CP es capacidad calorífica a presión constante y CB es capacidad calorífica a volumen ¿qué? Constante. ¿Sí estamos? Teniendo presente que los gases, a pesar de que tienen su valor de capacidad calorífica, dependen mucho de las variables termodinámicas. Por eso es que uno dice a presión constante o a volumen ¿qué? Constante. ¿Sí estamos? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hablar de la capacidad calorífica para gases, ¿sí? Pero entonces lo vamos a hacer, solo lo vamos a hacer hoy para una condición, la condición de volumen ¿qué? Constante, es decir, nosotros insertamos una energía al gas, ¿sí? Y cuando nosotros insertamos esa energía a nuestro gas, ¿sí?
esa energía no se convierte ni en trabajo, ¿sí?, ni en cambio de volumen. ¿Me hago entender? Toda la energía que entra al sistema como calor, ¿sí?, esa energía solo se va a gastar en una cosa. ¿En qué? Si no es en cambio de volumen, ni es en cambio de... ni se ve reflejado en que el sistema haga trabajo sobre algún objeto. Si estamos, entonces la pregunta es, entonces, ¿en qué se gasta la energía? No, porque es calor que entra al sistema. ¿En qué se gasta? ¿O cómo se transforma esa energía? ¿En qué se transforma? En aumento de temperatura. Muy bien, Coca. Solo hay una forma de que eso se vea reflejado. Si el volumen no cambia y la presión no cambia, la única forma es que eso aumente la temperatura. ¿Sí estamos? Bueno, es posible que la presión también que se modifique si hay un cambio de temperatura. Pero me refiero a que el volumen por lo menos no va a cambiar. Si estamos, se va a mantener constante. Si lo dejáramos cambiar y tuviéramos unas piedritas encima del émbolo, entonces nuestro gas empezaría a hacer trabajo sobre esas piedritas y empezaría a elevarlo. ¿Estamos de acuerdo? No, a elevar el émbolo al haber cambio de volumen. Entonces aquí lo que vamos a decir es capacidad calorífica a volumen que emite. Entonces vamos a hablar de una cosa que se llamaría C sub P. Entonces yo digo que esto es capacidad calorífica a volumen que es constante. No se olviden de eso, porque son condiciones restrictivas. ¿Sí estamos? Son condiciones restrictivas. ¿Qué me está gritando? ¿Me está asesorando técnicamente sobre una tilde? Dígame. A volumen constante. ¿Sí estamos? Muy bien. Eso. Ahí mi amiga hace una advertencia. Capacidad calorífica molar, porque podríamos estarla confundiendo con esta fulanita. ¿Listo? Muy bien. Entonces miren, aquí uno puede empezar a jugar con un cálculo que es muy similar a este cálculo que yo hice acá, y es mirar cómo el calor se convirtió en energía.